Muy buenas, bienvenido a Publisher Weekly en español y es un placer estar hoy con Carlos González, autor de la fabulosa Tierras Raras de Editorial Caligrama. Muy buenas, Carlos. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes también. El placer es nuestro. Bueno, la primera pregunta es un poco ir al principio, ¿no? Es decir, para las personas que nos están viendo ahora mismo, si van a una librería y tienen en la mano Tierras Raras, ¿no? ¿De qué le dirías que va tu obra? Bueno, es una pregunta algo complicada porque desde un principio yo tuve claro que no quería hacer algo que se pudiera clasificar fácilmente dentro de un género o una temática. La mayor parte de la gente que ya lo ha leído dice que es una novela negra con tintes de thriller rural, pero entre medias voy entremezclando otras tramas secundarias donde cobran más peso los dramas personales de los personajes. Entonces creo que es una novela que puede gustar a un amplio abanico de público y creo que tanto los que gusten de leer novela negra como los que gusten de leer relatos más intimistas puede gustarles. Y bueno, sabemos que la historia es más bien oscura, ¿no? Aunque sabemos que traza muchos géneros. ¿Por qué una historia tan concreta? O mejor dicho, ¿cuál es la semilla de una historia tan concreta y tan original, podríamos decir? Pues un poco enlazo con la respuesta a la pregunta anterior. Quizás no es tanto una única semilla, sino diversas historias, diversas vivencias que me han ido marcando a lo largo de los últimos años y que me han inspirado al final a acabar escribiendo esta historia, donde hay un crimen que utilizo como hilo conductor para conducir el resto de la historia, pero al final no deja de ser una excusa para contar todas las historias de sus protagonistas y sus vivencias. Y Carlos, ¿cuál ha sido la parte de Tierras Raras que más te ha costado escribir y qué parte es la que te ha salido más fluida, ¿no? Sabes que hay momentos en que prácticamente el libro se escribe solo, ¿no? Como dice el tópico. Sí. Para mí, que además soy un escritor novel, quizás lo que más me costó fue empezar. En parte por falta de tiempo, era como un proyecto que yo tenía un cajón desde hace años, pero que nunca veía el momento adecuado para empezarlo a escribir. Y en parte también porque no encontraba unas palabras para dar inicio a la historia. Una vez superado esa barrera psicológica que fue el primer capítulo, el resto fue totalmente fluido, porque incluso el final era lo primero que yo tenía en mi mente. Y Carlos, ¿cuáles han sido tus referentes literarios para a la hora de escribir Tierras Raras? Ya sea, no sé, igual conscientes o inconscientes, porque muchas veces estás escribiendo, te están viniendo ideas y luego a posteriores sabes de dónde han podido surgir, ¿no? Sí. Eh, muchos referentes. De hecho, en cierto modo, los personajes de mi libro de Tierras Raras rinden tributo a su manera a esos autores con los que yo me hubiera encantado poder haberme cruzado con ellos una vez en la vida, haberme tomado un café y haberle dicho, eres un genio y has marcado mi vida con tus libros. Sobre todo rinden homenaje a una generación que me marcó definitivamente y que cambió mi forma de entender la literatura y mi forma de leer y sobre todo de escribir, que es los miembros del boom latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX, como García Márquez, Julio Cortázar o más reciente Roberto Bolaño. Y Carlos, ¿cuál dirías que es la mayor virtud ahora, un poco con la distancia del tiempo, ¿no? ¿Cuál dirías que es la mayor virtud de Tierras Raras? Vale. Me ha costado mucho. Mientras lo escribí, lo revisé, no sé, decenas, puede que cientos de veces, pero me costó mucho, una vez después de maquetado y publicado, coger el libro y decir, ahora voy a leerlo del tirón como si fuera un lector, porque me di cuenta de que me había convertido en mi crítico más furibundo. Y es cierto que creo que quizás las partes más interesantes son aquellas que precisamente menos peso parece que tienen en la narración. Es como una especie de juego que yo propongo y para muchos bibliófilos y muchos lectores empedernidos se darán cuenta de que realmente lo que les estoy haciendo es un guiño en muchos pasajes, en muchos capítulos, como si pudiéramos darnos la mano, como si pudiéramos compartir una vivencia a todos los que hemos paseado por eso, por lo que comentábamos antes, por las brillantes páginas de Vargas Llosa o de García Márquez.
Y Carlos, me ha llamado mucho la atención el trazado, ¿no? El perfilado de los personajes. Y ¿te ha basado en personas de tu entorno o algunas sí, otras no? Otras son personajes más cinematográficos, otros responden más no sé, a tópicos de perfiles de personalidad. No sé, explícame un poco sobre esto. Los, los personajes principales, al menos los cuatro personajes principales, directa o indirectamente, vienen inspirados por personas reales. Eh, Fue bastante cómico cuando mi mujer, que fue la primera que leyó el libro, y me dijo que sepas que has vertido parte de ti, de tu personalidad, en al menos dos de los personajes de este libro. Pero es que los demás también tienen partes de muchas personas a las que he conocido y que han tenido una influencia muy importante en mi vida. ¿Y ha habido lectores que han sido capaces de reconocer a esas personas más allá Eh, de ti? más allá de mi esposa, Ujú. los amigos cercanos han captado esos rasgos de personalidad que muestro de algunos personajes y que remiten directamente a mí y a personas cercanas. Pero es que debo de ser una persona meridianamente clara porque incluso gente no tan cercana que no me conoce tanto lo ha leído y me lo ha dicho. Me ha dicho, esto tiene parte de ti, esto tiene parte de esta otra persona. Y luego sí, hay otros personajes que, digamos, son sacados más del imaginario colectivo y de ciertos tópicos recurrentes en la literatura negra y en el thriller rural. Y bueno, veo en el libro cierta influencia cinematográfica, incluso un tono cinematográfico. ¿Es voluntario? Y si es así, háblame un poco de qué influencias cinematográficas tienes. No sé hasta qué cierto punto es voluntario, pero que es algo que sale como espontáneamente, ¿no? Como algo que está ahí en tu subconsciente y quieras o no, al final lo acabas vertiendo. Yo realmente no entiendo la literatura sin el cine, ni el cine sin la literatura. Al fin y al cabo, cualquier obra teatral o cualquier película nace de un guión que alguien ha escrito y muchas de esas películas de las que hablo en mi texto son películas que tienen también una gran belleza no solo visual, sino también literaria. Y en cierto modo mis personajes también querían rendirle tributo a esos directores, a esos actores y actrices, aunque, como digo, a mí me hubiera encantado poder tener una charla con ellos simplemente para decir lo mucho que les admiro. Nunca la tendré por el notable inconveniente de que la mayoría de ellos ya han fallecido. ¿Y cuáles son, Carlos, estos directores y estos actores que te gustan o qué películas te gustan especialmente? En, en un pasaje del libro hay muchas referencias cinematográficas realmente, pero ninguna tan clara como la que hago a La noche del cazador de Robert Mitchum. Una de las grandes Y películas de la historia del cine, de hecho. sí, un referente de los años 50. De hecho, se puede considerar como un pionero en el cine de suspense y de terror psicológico. Y ya un poquito más disimulado, no lo declaro de forma tan abierta, pero sí que se pueden ver la inspiración a través de ciertos fragmentos que parecen remitir a películas de Kubrick, por ejemplo. No sé hasta qué punto es consciente o no, pero lo plasmo porque es así como lo siento. Sí, al final uno conforma su creatividad y su manera de narrar historias en base a un montón de referencias y muchas veces no sabe ni de dónde vienen, ¿no? Por eso que igual hay Kubrick, igual hay muchos más, ¿no? Directores que han influido en ti, igual ni eres consciente, ni yo como lector a lo mejor soy consciente, pero al final esa información la tienes en tu cabeza, ¿no? Y esa manera de contar historias. Sí, así es, efectivamente, es algo que está ahí en tu cabeza, que además es una idea que tú no sientes o como una idea que se entromete o como una idea invasiva, es Aunque algo no, que no la defines incluso, ¿verdad? exacto, es algo que construye tu personalidad, que lo aceptas con toda la naturalidad del mundo y quieras que no, sale en tu día a día, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar y cuando escribes, pues en tu forma de escribir también. ¿Y recuerdas el primer momento en el que se te pasó por la cabeza el- la posibilidad de ser escritor? Creo que la primera vez que se me pasó por la cabeza que yo quería ser escritor
debía de tener unos 8 o 9 años cuando leí La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson y me lo pasé como un enano, como el enano que era, y decidí que algún día quería hacer eso, quería hacer que alguien se lo pasara como Robert Louis Stevenson había conseguido con el pequeño Carlos de 9 o 10 años. Y Carlos, ¿qué le dirías a alguien que quiere escribir, bueno, escribir y luego publicar un libro y que sin embargo pues le produce inseguridades, ¿no? Porque al final da un poco de miedo, respeto, pues verte en los mismos sitios web, incluso en las librerías, ¿no? Que tus grandes referentes. ¿Qué le dirías? Bueno, yo les diría que realmente al final uno puede, digamos, tener una cierta sensibilidad, unos ciertos miedos, sobre todo por lo que he dicho al principio, de que muchas veces cuando lees algo que tú has escrito, tú eres tu crítico más feroz, el que más parece que quiere destrozar esa obra. Pero has de pensar que no tienes un único juez que seas tú, ni un único juez que sea un editor o un especialista en este mundo, sino que al final tienes tantos jueces como gente que esté dispuesta a leer tu obra y seguro que en toda esa gente alguien habrá a quien puedas transmitirle algo positivo con lo que has escrito. Y luego hay una frase recurrente que es un topicazo como una casa de grande que yo siempre repito, que es que en esta vida siempre es mucho mejor arrepentirte de algo que has hecho que no arrepentirte en tu lecho de muerte de algo que no has hecho. ¿Verdad? Sí, además yo creo que la vida es demasiado corta como para quedarte con cosas por hacer, ¿no? Sí, ciertamente es una cosa que es lo peor que pueda pasar, que escribas un libro y que no tengas un gran éxito. Yo cuando escribía esto partía de la idea de que evidentemente soy alguien desconocido y que no voy a cosechar un éxito con esto. Lo hacía simplemente porque me gustaba, porque me lo pasaba bien haciéndolo y pensé que si podía transmitir algo y hacer que una sola persona que no fuera yo disfrute con la lectura de Tierras Raras, ese esfuerzo habrá merecido la pena. Bueno, y aparte que hay una gran... hay valores muy positivos y muy, como te digo, terapéuticos en escribir, ¿eh? Uno está expresando sus emociones, se está desarrollando creativamente, está consiguiendo una meta, un objetivo, está cerrando un proceso, entonces al final eso te produce, no sé, yo creo que te desarrolla mucho como persona, ¿no? Y ese pequeño gran reto te sirve mucho, mucho más allá de vender miles de libros o no. Eso es. Yo no quiero aburrir a los posibles oyentes de esta entrevista con mis pequeñas circunstancias personales, ¿no? Pero sí que es cierto que este libro surgió precisamente de un momento de crisis personal, de un momento de duelo realmente. Y lo utilicé también como parte de la terapia para superar esos momentos tan duros. Y me gustaría que pueda tener también algo de terapéutico si alguien lo necesita cuando está triste o abatido, sentarse en una esquina y leer un trocito de Tierras Raras. Seguro que sí. Y Carlos, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu editorial, que es Caligrama? ¿Vale? La experiencia, la verdad es que está siendo buena, está superando las expectativas que yo tenía depositadas. Porque me he dado cuenta que el hecho de contar con una editorial detrás de ti te proporciona un cierto apoyo que no tendrías si te embarcas en esta aventura en solitario, más en estos días que corren, ¿no? Donde cualquiera puede expresarse libremente, por suerte, y puede escribir un libro y ponerlo en el mercado. Pues siempre te da una cierta seguridad saber que cuentas con el respaldo de una editorial experimentada, que además está especializada precisamente en autores noveles y autores que lo necesitan, un empujón, porque por sí solos no serían capaces de promocionarse ni de llegar más allá de unos pocos conocidos. Y que, Carlos, una pregunta un poco más personal. ¿Qué libro está ahora mismo en tu mesita de noche? ¿Qué libro estás leyendo ahora mismo? Tokyo Blues, de Haruki Murakami. Y si una persona duda, ¿no? Tiene tu libro en la mano y duda de si hacerse con él o no, ¿tú qué le dirías para que le tiene que dar una oportunidad y que lo va a disfrutar? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo convencería, digamos? Yo siempre soy muy defensor
de conceder el beneficio de la duda a todo, pero cuando se trata de comprar, tienes que dar algo más, tienes que ofrecer una motivación extra. Yo creo que la motivación que te puede llevar a leer un libro como el mío es eh, esperar que puedas disfrutar por el simple hecho de leer. O sea, realmente, como digo, no puedo clasificar mi libro dentro de un género, no puedo decir seguro que esto pueda gustar a una persona, pero yo lo planteo como un juego de entretenimiento, desde la primera página hasta la última. Y puede que el principio a lo mejor a alguien no le resulte muy atractivo, pero a otro sí. Pero sin embargo, esa pregunta a esa persona que el primer capítulo le ha resultado algo más complicado o algo menos atractivo, pueda sorprenderse con algunos capítulos de los que componen el nudo, precisamente a través de estos juegos, de estos guiños que yo propongo. ¿Y de qué parte de Tierras Raras estás más orgulloso? Y con parte no me refiero a un capítulo, a lo mejor, o también, sino igual a los giros, a los personajes, a las descripciones. Vale. Realmente solo estoy orgulloso de dos cosas de esta obra. Una de ellas es la sensibilidad con la que creo que trato a los personajes, porque son personajes que siento como algo propio, como algo muy mío, incluso como algo personal. Y los he construido, como he dicho, en base a vivencias del pasado, muchas veces en base a personas que ya no están. Por eso los trato con extremo cariño y extrema sensibilidad y me gusta acompañarlos de forma cálida en todas sus vivencias. Y esa calidez es la que yo quiero que sientan los lectores que se atrevan a asomarse a esta historia. Y también estoy en parte orgulloso de una cierta osadía que tuve mientras escribía y que me supuso varias cartas con el editor, cartas que fueron sumamente constructivas, porque creo que me enseñó muchas cosas y me ayudó a mejorar la obra, que son esas partes intermedias que aparentemente no tienen nada que ver con el hilo argumental de la obra, pero que construyen también la historia de los personajes y que son una invitación, como digo, a la diversión, a simplemente el disfrute de la lectura por la lectura, El placer de leer, ¿no? Que no es poco. que no es poco. A algunos nos ha salvado la vida casi. Sí, sí, sí. Y Carlos, ¿cómo te ves como autor en unos años? Es una pregunta a la que no tengo una respuesta directa porque siento que estoy todavía en evolución. Después de haber revisado mi primer libro, Tierras Raras, me he dado cuenta de unas pocas virtudes que pueda tener y de muchos defectos que van conmigo. Y ya tengo nuevas historias en mi cabeza, ya tengo esbozada la que será mi segunda novela, que será muy diferente a Tierras Raras. Y espero, sobre todo, poder ir puliendo mi estilo, poder ir mejorando mi forma de contar historias y hacerlas más adictivas y atractivas para el público general. Y espero que si alguien ha leído Tierras Raras y está dispuesto a darme una segunda oportunidad con mi segunda novela, de la cual no tengo ni siquiera un título, pueda decir que ha merecido la pena darme ese voto de confianza y que ha visto una evolución positiva en un autor joven. Pues Carlos, esperaremos impacientes esa segunda novela y muchísimas gracias por atender a Publisher Week en español y desde aquí recomendamos fervientemente Tierras Raras. Quería daros las gracias sobre todo a vosotros por esta oportunidad, porque nunca es fácil para un actor, para un escritor novel iniciarse en este mundo y gracias a vosotros siento que estoy dando los pasos que nunca hubiera imaginado que podría dar. Gracias, de verdad. Gracias a ti.